Los noventas, aquella década pasada que marcó la infancia y juventud de miles de personas, ahora adultos, los cuales la recuerdan con cierta nostalgia y amor. Dicha década nos regaló joyas musicales como Nirvana o iconos del rap como Snoop Dogg, videojuegos y consolas legendarias como el primer PlayStation, series y películas que fueron parte culmin en nuestra infancia. Tanto que incluso los del 2000 en adelante logramos seguir disfrutando el nacimiento de una cultura y estilo pop que incluso el día de hoy sigue siendo tendencia. Su música y moda nos recuerda lo grandioso que fueron esos años. Los noventas nos regalaron muchas cosas, tanto como sus leyendas urbanas. Todo desde Latinoamérica, Estados Unidos o incluso Europa o Asia. Leyendas plasmadas en el colectivo de la sociedad y que pasaron de boca en boca, y es por esto que ahorita te traigo leyendas urbanas de los noventas que quizás conozcas, o no, X. Muchos estábamos chavos, y la verdad, yo ni siquiera viví en esa época, pero suena con madre. El chupacabras. Rayos, ¿cómo olvidar este clasicazo? Un críptido originario de Puerto Rico y que se extendió por toda Latinoamérica hasta llegar a lugares del sur de Estados Unidos e incluso Rusia. ¿What? Es descrito como una criatura pelona, de dientes y colmillos grandes, de una estatura de 1,20 a 1,50 centímetros, o sea, un Benito Juárez. No mamen, yo supero esa mierda por 18 centímetros. No, maldita sea. Muchos lo definían como un canguro, un perro pelón. Yo lo defino como el mismísimo Salinas de Gortari, solo que este último le quitaba la sangre a México. La criatura terminó siendo tendencia nacional y sirvió para hacer cortina de humo para cierto gobierno de cierto país amante de las tortillas y el desmadre. Lo cual, curiosamente, les vino de maravilla. En fin, es su manera de ser corruptos y hay que no mamen, no, por eso estamos como estamos, hay que cambiar eso. Fue todo un ícono mediático, películas y series, como Lola la Trailera contra el Chupacabras. Espera, ¿what? Sí, crossovers that nobody asking for, ojito aquí. Incluso una línea telefónica para ponerte en contacto con el ser. Pues no sé ustedes, pero yo sí le contaría mi día, o cómo terminé con mi ex. A lo buen chupa chupa. Se ve buen pedo, claro, mientras no le ande chupándole la sangre a mi perro o a mi vaca, si sos foráneo. Fue tan sobreexplotado que incluso el mismísimo Jaime Maussan lo usó de tema en múltiples investigaciones, pues se creía que también era extraterrestre. Espera, ¿quién chingado se acuerda de Jaime Maussan? En fin, el vato sobreexplotó el tema en su programa Tercer Milenio, un precursor de los temas sobreexplotados de YouTube. Después de cierto tiempo, el tema fue olvidándose, hasta que vine yo y lo desenterré para sobreexplotarlo un poquito más. Y2K y el fin del mundo en los 2000. En fin, la tecnología estaba comenzando a ser parte vital en nuestra vida, el trabajo principal de muchos y el nacimiento de los famosos fricazos. En fin, el problema del año 2000, también conocido como efecto 2000, error de milenio, es un bug causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir el año 2000 para el almacenamiento de fechas, generalmente para economizar memoria. Sí, así como tu crush cuando pasa de ti. Asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran con 1900. Sí, claro, ya había John Marston instalando juegos en su PC en 1910. Y pues por el otro lado ya sabemos cómo es la tradición de, oh, hay un año nuevo, va a haber un fin del mundo. Así como sucedió posteriormente en 2012, 2015. La verdad no sé, tantos años que han creído que se iba a acabar el mundo que ya uno ya ni lleva la cuenta, pero X, el mundo se está yendo al carajo, eso sí es una realidad. Cuando el fin del centenio llegó, los programas experimentaron ligeros problemas debido a dicho bug, pero nada grave como para ocasionar furor y caos. Sí, en los 90s la gente se cagaba si su tecnología fallaba. Imaginémonos nosotros hoy en día. Joder, yo me enojo cuando se va la luz en mi colonia tercermundista. No me quiero imaginar si eso sucediese mundialmente.
Sí, las doñas en los 90 achacaban que había drogas en todos lados, desde dulces, bebidas, cartas y cuanta cosa te imagines, lo cual en cierta forma no suena tan descabellado, tomando en cuenta la maldad de la gente. De aquí se deriva la clásica leyenda urbana de aquel chico o chica que después de ingerir una bebida o hacerle caso a un desconocido termina con dos formas, en una bañera sin riñón o despertándose para ver un espejo con el clásico Bienvenido al mundo del SIDA. lo cual si lo pensamos bien es algo horrible que no se lo deseo a nadie. Agujas con VIH en el cine. Para serles sinceros, esta realmente me da miedo, amigos. Empezando porque las enfermedades no son un juego, y condenar a alguien a una por gusto es uno de los actos más ruines y crueles que podría conocer. Esta leyenda narra cómo en cines y diversos lugares públicos, gente maligna dejaba agujas infectadas con enfermedades, comúnmente el VIH-Sida, para propagar la enfermedad, lo cual es horrible. Imagina salir con tus amigos al cine y sentir un picor, para posteriormente recibir la horrible noticia tiempo después. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. El chamuco en todos lados. La favorita, la principal, la idónea, la leyenda icónica de los boomers. Aquella que decía que absolutamente en todos lados había mensajes subliminales y que todas las caricaturas eran del chamuco. Sí, el clásico de que Pokémon es del chamuco, o que los pitufos eran diablillos, y que se debía quemar figuras o imágenes alusivas a ellas. Un clásico que le costó los juguetes a muchos niños de la época, ya sea por la tía o vecina chismosa que los funaba con sus mamás. Vaya clásico. Aunque en realidad tan errado no estaba, ya que incluso varias películas de Disney, sí, ese monstruo corporativo gobernado por el ratón capitalista por excelencia, the Senate. Not yet. It's treason then. Aha! tenían mensajes subliminales que variaban, aunque sus mensajes solían ser cochinadas, que por fortuna los niños no notaban. ¿O sí? Ronald McDonald. En fin, no podíamos dejar atrás este clasicazo. Incluso yo, siendo un morro de los 2000, logré conocerla en aquellos recreos de la primaria con mis compitas, mientras nos comíamos nuestro lonche de casa. Esta habla que Ronald McDonald lograba cobrar vida en las madrugadas. Cabe destacar que no sé qué directivo canijo de McDonald's se le haya ocurrido la maravillosa idea de poner un fucking payaso afuera de cada restaurante, que más que dar alegría o interés, daba miedo. Sea quien sea, chinga tu madre. El relato más conocido dicta que dos empleados de una sucursal de McDonald's quisieron tomarse una foto con el personaje de las hamburguesas. Así fue como se sentaron en una banca, donde también estaba Ronald McDonald. Se cuenta que uno de los jóvenes comentó: "Estoy cansado". Momento en el que el payaso, cual era básicamente un muñeco, respondió: Yo también. Momento en el que Ronald McDonald movió el brazo y bajó sus piernas, las cuales se encontraban cruzadas. El empleado de la franquicia no pudo soportar el impacto de ver cómo un muñeco se movía, por lo que se dice que perdió la vida de manera instantánea a raíz de un paro cardíaco, mientras que su compañero intentó correr para escapar del lugar, pues se encontraba en un estado de crisis nerviosa. Lamentablemente tropezó y cayó, dándose un tremendo golpe en la cabeza, dejándolo en un estado de coma. El celular de los jóvenes fue revisado y se pudo ver cómo en las fotos se ve primero a Ronald McDonald en una posición en la que se supone que la estatua debería estar, y después mágicamente cambia. Al revisar las cámaras de seguridad del restaurante de comida rápida, se pudo notar que el payaso se había estado moviendo en varias ocasiones.
A raíz de lo sucedido, los empleados de las franquicias pidieron que los payasos fueran quitados y después incinerados. Y ahí, señores, una muy buena decisión empresarial. No lo negaré, ese fucking payaso también me daba cosa. Ni de pedo quería tomarme fotos con él, y más con ese tipo de relatos que contaban por ahí. Mi yo de morro ni de pedo pisaba esas bancas. Además de que mi mamá casi no me llevaba a McDonald's, claro. Y en fin, este canal está bien chiquito, y con sus aportaciones e ideas lo hacen crecer. Si conoces más leyendas urbanas de tu ciudad o en general, coméntalas. Tu opinión siempre es importante. No olvides suscribirte y demás chingaderas que piden los demás youtubers. Te hablo de MacArthur, hasta el próximo video. ¡Dale!